La construcción no es un juego. Es fundamental para la seguridad de tu familia y para la economía del país. Por eso, cuando construyas, compra formal, construye legal. No caigas en la trampa. La DIAN, la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Transportes te pueden investigar y sancionar por no hacer las cosas correctamente, con sanciones económicas e incluso cárcel. Sigue estas recomendaciones al adquirir el concreto y los agregados pétreos. Exige y verifica que toda compra tenga factura. Comprueba que la factura sea legal y contenga la numeración aprobada por la DIAN. Revisa que el concepto de compra de concreto o agregados pétreos figure en la factura con las cantidades reales, al igual que la fecha de la adquisición. Conoce a tu proveedor, no solo por el nombre, sino por la razón social que utiliza. Si la cambia, pídele que te explique por qué lo hace. Verifica que el insumo que adquieres tiene un precio acorde con el mercado y que estás pagando el IVA correspondiente del 19%. Desconfía de precios demasiado bajos en comparación con otros proveedores. Lo barato sale caro. No caigas en la trampa. Compra formal, construye legal. Muy buenos días para todos, bienvenidos. Estamos en la Serie Internacional de Diseño y Construcción Sísmica, un evento organizado por la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado FIP, en conjunto con la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto PROCEMCO y la Asociación de Productores de Cemento ASOCEM de Perú. Hoy en Colombia celebramos el Día del Ingeniero y queremos saludar muy especialmente a los cientos de ellos que están conectados con nosotros hoy. Un día muy especial para todos. La Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto PROCEMCO es una entidad de carácter gremial fundada en 1985 como Asocreto. Reúne a las empresas productoras de cemento, concreto y prefabricados de Colombia para promover el buen uso de estos materiales y actualizar al sector de la construcción en sus desarrollos, nuevas tecnologías y construcción con criterios de calidad y durabilidad. Hacen parte de PROCEMCO Argos, Cementos Tequendama, Cemex Colombia, Concremóvil, Concretera Tremix, Empresa Colombiana de Cementos Alión, Holcim Colombia, Hormigón Andino, Hormigón Urbano, Manufacturas de Cemento Titán, Polimix Concreto Colombia, Preanza y Ultracem. La Asociación de Productores de Cemento ASOCEM, fundada en 1982, es la entidad gremial representativa de la industria de cemento y productos derivados en el Perú, cuya finalidad es la promoción y desarrollo de la industria para contribuir con el desarrollo sostenible del país. Hacen parte de ASOCEM, Cementos Pacasmayo, UNACEM y Cementos Yura. La Serie Internacional de Diseño y Construcción Sísmica está conformada por 17 conferencias que se realizan en 4 módulos los meses de agosto, septiembre y octubre. Estamos desarrollando el módulo 1, Diseño sísmico de estructuras de concreto, no corra riesgos, conformado por 4 conferencias y hoy tenemos la tercera. Quienes se conecten en vivo al menos a 3 de las conferencias programadas en este módulo pueden optar por su constancia de asistencia. En Zoom, el registro es automático al ingreso y para quienes están conectados por YouTube, en el chat estamos publicando el link para que puedan registrarse y que su asistencia sea tenida en cuenta para la constancia. Les recuerdo, las personas que están conectadas por Zoom no deben llenar ningún tipo de registro porque este es automático. Noticreto es la revista técnica del concreto en todas sus aplicaciones y lo publicamos bimestralmente en Colombia desde 1986 y en Perú desde 2018. Actualmente está en circulación la edición 165 en Colombia, un especial sobre inversión privada en infraestructura, y para los asistentes a esta serie, residentes en Colombia, Noticreto tiene una promoción especial para suscripciones y renovaciones. 12 ediciones impresas por 99.900 pesos colombianos y recibes como obsequio el libro El concreto y los terremotos. El link para hacer uso de la promoción lo publicaremos también en el chat. Y en Perú, donde en este momento circula la edición número 17 sobre avances en tecnología y construcción en concreto, la oferta de Noticreto también es muy especial. Para los asistentes a esta serie, el 50% de descuento en la suscripción. Para hacerla efectiva, deben escribir al correo electrónico kloaiza@asocem.org.pe. Lo estaremos publicando también en el chat.
Prosemco, desde 1995, tiene al servicio del sector de la construcción en Colombia el Centro de Ensayo de Materiales CEM, un laboratorio de ensayos especializado en el desarrollo de planes de calidad de materiales y sistemas constructivos. Está acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, en 34 de sus ensayos. También realiza jornadas de capacitación de personal en obra y procedimientos de ensayos y ensayos de calidad. La información de contacto la tienen ustedes en su pantalla. Agradecemos especialmente a nuestros patrocinadores que con su vinculación comercial hacen posible este evento y la participación de ustedes de manera gratuita. Este módulo se hace gracias a las siguientes empresas en Perú: Pacasmayo, productora de cemento, concreto y prefabricados; UNACEM, Unión Andina de Cementos, fusión de Cemento Lima y Cemento Andino; y Cemento Yura, productor y comercializador de cementos en Perú. En Colombia agradecemos el patrocinio de Argos, Cementos y Concretos, Master Builder Solutions, el máster en soluciones químicas para la construcción, y Cementos Alión, siempre firme. En un momento vamos a iniciar la presentación. Las preguntas e inquietudes que quieran formular a nuestro conferencista pueden enviarlas a través del chat en YouTube o por la herramienta de preguntas y respuestas Q&A de Zoom. Bueno, a continuación tenemos la conferencia Guía para el diseño sísmico de estructuras de concreto reforzado basado en el ACI 318. Es la tercera del módulo 1, Diseño sísmico de estructuras de concreto, no corra riesgos, de la serie internacional de diseño y construcción sísmica. El ACI 318 es la base de muchos de los códigos de construcción sísmica en Latinoamérica y sus principios los veremos hoy. Nuestro experto invitado para el tema es el ingeniero Roberto Stark, a quien voy a presentarles. El doctor Stark se graduó en Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México y recibió los títulos de maestría y doctorado de la Universidad Urbana-Champaign. Él se ha desempeñado como diseñador en estructuras y como consultor por más de 40 años. Presidente de la compañía Stark Ortiz SC, la cual hace diseños y asesoría estructural en todo México. Ha participado en la revisión de más de 3,000 estructuras y actualmente está involucrado en el diseño estructural de los edificios más altos de México. Adicionalmente, el doctor Stark es profesor en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1979 y fue nombrado miembro honorario del American Concrete Institute, ACI. Bienvenido, Roberto. Tú estás en Ciudad de México, ¿verdad? Claro que sí, de hecho en casita, cuidándonos aquí de la pandemia. Ok, estás como todos nosotros. Así es, como el mundo. Déjenme poner la presentación. Sí, bueno, pues la estamos viendo muy bien, te estamos escuchando muy bien. Entonces, Roberto, bienvenido, gracias por atender esta invitación. Quedas con el auditorio entonces. No, al contrario, mucho gusto pues de estar con ustedes una vez más, porque varias veces hemos tenido la fortuna de estar con ustedes y esperemos no la última, ¿no? Quiero agradecer pues a Prosemco, a SOCEM, a la FIP por esta invitación para este evento, la verdad, muy interesante. Veo que está muy ambicioso el programa. Y quiero también dar un agradecimiento muy especial a Claudia, a Pilar y a Diego por la invitación. Pues vamos a ver este tema que es un tema, como mencionaba Claudia, del ACI 318, que es pues el reglamento americano del concreto, que pues realmente se aplica en Latinoamérica. Lo hemos adoptado, si no totalmente, en algunos países, pues algunas partes de él, pero pues es la base de nuestros diseños ya hoy en día en América, ¿no? Y también otra característica que ha tenido el 318, pues que se ha vuelto cada día más complejo utilizarlo, ¿no? Entonces, siempre añora a la gente, no me tocó, no soy tan grande, añora a la gente a la versión del 63, ¿no? Es un clásico esa versión que tenía como 20 hojas contra las 400 o 500 hojas que ya no sabemos qué, porque aparte la versión de español es más grande que la de inglés, ¿no? Es la misma, pero obviamente el español es un lenguaje mucho más rico y requiere más volumen, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con esto, ¿no? El ACI, aunque no lo menciona como tal,
sí lo refiere a lo que son primero las fuerzas sísmicas. Tenemos que saber que esas fuerzas sísmicas vienen de la naturaleza. En grado explicó Pepe Izquierdo, o José Izquierdo, para que no los amigos le decimos Pepe, entonces Pepe Izquierdo mencionó pues precisamente esto de las fuerzas sísmicas, de dónde vienen los acelerogramas que se convierten en espectros de respuesta, ¿no? Y con eso diseñamos. Esto pues obviamente no podemos importar. Esto debe de ser de cada país y cada país debe de hacer precisamente estudios de riesgo sísmico para determinar a qué nivel de fuerza nosotros tenemos que diseñar. En el ACI, pues refiere a pues, el código americano, que es tanto el ASC como el IBC, que van de la mano, ¿no? Y es la que determina pues las fuerzas con las que tiene uno que diseñar. Sin embargo, esto no queda exento que cada quien pueda hacer precisamente sus estudios específicos de riesgo sísmico. Los proyectos grandes, y lo hacemos en todo el mundo, los proyectos grandes o que salen del rango, no, vamos a decir, estándar de las construcciones, pues hay que hacer estudios de riesgo sísmico, ver dónde están todas las fuentes, hacer por probabilidades y sacar ya sea el temblor de diseño o hoy día, por ejemplo, en los Estados Unidos, en México también manejamos el máximo temblor creíble. Y esto, que en términos generales como 1.5 veces más que el de diseño tradicional, ¿no? Entonces, todas estas reglas están en estos documentos que, insisto, no son parte de la CI, pero como se refieren, hacen referencia a ellos, pues en cierta manera son parte de él, pero esta parte ustedes lo tienen que ver en cada uno de sus países. La otra componente que hay dentro del ACI perdón, es que no sé por qué automáticamente se me está pasando a la siguiente, tradicionalmente se hablaba de un capítulo 21 en las versiones anteriores, desde la 11 para atrás, hasta que hubo la famosa reorganización y es cuando nos escondieron todas las cosas por todos lados, excepto este capítulo. Se hablaba del capítulo 21, que todo el mundo hablábamos como el capítulo del diseño sísmico, lo cual no era ni diseño, era sísmico, pero no era diseño, ¿no? Y a hoy día es el capítulo 18 que le llaman estructuras resistentes a temblores, que tampoco nos dice nada. Entonces ahí ves que hay mucha confusión y espero que después de esta plática les quede claro, ¿no? El capítulo 18, antiguamente 21, lo que nos da son reglas del juego para que los elementos principales de la estructura puedan soportar las fuerzas sísmicas de una manera para tener un buen comportamiento. ¿Y qué es esto? Se hace una clasificación que antes nosotros le llamamos en nuestro medio la ductilidad, ¿no? La capacidad que tiene una estructura de deformarse sin fallar. Entonces, si vemos este concepto, antes y todavía nosotros, cuando menos en México, decidimos ese valor mágico que vamos a dividir las fuerzas y dependiendo de eso vamos a detallar menos o más las estructuras. Entonces, entre más grande sea la reducción que le hacemos a las fuerzas, nosotros tenemos que detallar la estructura y ahorita les voy a decir qué se entiende por detallar. Vamos a tener que detallar la estructura para que precisamente pueda incursionar esto a estas, a esa ductilidad, ¿no? Entonces, pero el ACI hace ya varios años
lo que hizo es decir, miren, señores, no se hagan, como dicen, bolas. Si nosotros queremos tener mayor ductilidad, no va a depender del valor que el diseñador. El ACI lo que hizo fue decidir, vamos a decir, que no hubiera esa decisión. Entonces decía, lo que dice es, de acuerdo a ciertos parámetros que se definen en el ASC, se habla de una categoría de diseño sísmico, dependiendo qué tan, en dónde estemos, si es una zona de media sismicidad, baja sismicidad o alta sismicidad. Entonces, cuando es una zona de mediana, se usan ciertos capítulos ciertos, perdón, incisos del capítulo 18. Si es de alta sismicidad, se usa todo el capítulo 18, ¿no? Entonces, lo que hace el capítulo 18 básicamente es dar ciertas reglas, tanto geométricas como de detallado sísmico, de más confinamiento le tenemos que dar al concreto. Sabemos que entre más confinamiento le demos al concreto, mejor comportamiento no lineal vamos a tener de los elementos. Entonces, eso es lo que en esencia es, ¿no? Entonces, y el último cosa que vamos a ver, que también es otro tema que se tiene dentro de esto, es el análisis no lineal, que también es un tema nuevo, que precisamente va muy ligado, va íntimamente ligado precisamente al capítulo 18, ¿no? O sea, que el análisis no lineal, que antiguamente era ¿cómo se llama? Un tema que se manejaba solo en la parte académica. ¿Por qué? Porque era donde tenían los programas, las computadoras, toda la infraestructura para poder hacer estos análisis, porque toman mucho tiempo aún hoy en día, pero con los nuevos programas comerciales y la potencia de hoy día que tenemos en las computadoras, pues obviamente ya se da a la luz. Ya en varios años empezaron los despachos de diseño a utilizar esta metodología del análisis no lineal, pero no había reglas claras, había pedazos por todos lados. Entonces el ACI en el año en 2014 a 2019, que es la versión que hoy día manejamos, decidió crear un subcomité que solo estudiara el análisis no lineal. De hecho, el presidente de ese comité, pues es, como dice, un gran colombiano que todo el mundo lo conoce, que es Luis García. Él fue el que presidió esto, y se pusieron estas reglas para precisamente unificar los criterios en la parte de concreto, unificar los criterios para hacer el análisis no lineal. Que eso no era muy explícito en el reglamento, porque en el reglamento, hasta antes pues, de este análisis no lineal o diseño por desempeño, que involucra más el diseño por desempeño, pero vamos a decir que en la literatura también se conoce así. Entonces, realmente antes se manejaba pues un diseño prescriptivo. ¿Qué quiere decir? Pues eran ciertas reglitas que uno las obedecía, y todo el mundo creíamos pues que los edificios estaban bien, y en términos generales así lo era. En general siempre estaban en un rango más conservador que realmente fuera un peligro, ¿no? Sin embargo, el análisis no lineal, aparte de hacer una estructura un poco más eficiente, que realmente no es la motivación es ver y revisar el comportamiento de la estructura, y sobre todo estructuras que salen fuera de lo común, ¿no? Entonces, en ambos, el concreto y el refuerzo son permitidos, o sea, nosotros hacemos que respondan en un ámbito inelástico. El pensar que se maneja elásticamente, olvídense, ¿no? Cuando hablamos de un análisis elástico, tampoco es elástico. Sin embargo, nosotros sabemos que la estructura
puede llegar a llegar a estos rangos no lineales, lo que tenemos que tener cuidado es ver hasta qué punto llegan a esos rangos no lineales. Y esto es pues consistente, como les decía, con el capítulo 18 y con todos los otros incisos y reglas que tiene el ACI 318. Y aquí lo que vemos en estas gráficas es pues, algunos mecanismos de falla que tenemos que evitar, como es pues, el mecanismo de piso, que nosotros si se articulara la columna en un piso puede ser el primero, puede ser pues, uno intermedio, hay veces que hay colapsos en pisos superiores. Lo que no podemos permitir es que se articule a un rango de colapso que le llamamos, pues que todas las columnas en un piso se llegaran a articular, porque entonces pues colapsaría la estructura, ya sea total o parcial. O la otra es que todas las vigas se articularan y la base se articulara, ¿no? Que es el mecanismo del desplazamiento lateral, también conocido. Entonces, ese tipo de cosas son las que cuando nosotros hacemos este análisis no lineal, pues tenemos que verificar que esto no suceda. Ahora, dentro del capítulo 18 se divide en diferentes secciones, que son las secciones pues, clásicas, ¿no? Los pórticos especiales, resistente a momento, los marcos, los muros, marco-muro, sistemas duales, etc. Entonces, para cada uno, y no vamos a cubrir todo, porque la verdad, pues eso, ustedes ven todas las reglas que pueda haber, pero esto es bien importante porque cuando hagamos un análisis no lineal, los valores que sacamos, los tres límites, que es el rango de ocupación inmediata, seguridad de vida y prevención de colapso, van a variar esos números y van a variar cuánto se puede deformar cada elemento para que no llegue a tener una articulación de falla. O vamos a decir, un daño severo que haga que pues, la estructura se vuelva inservible. En general, nosotros tratamos de que en temblores pequeños, que en la escuela siempre nos enseñaban y lo decíamos, como dicen, como loro, decimos nosotros, o como perico, repetíamos eso sin ningún sentido, ¿no? Decían, cuando hay un temblor pequeño no va a haber daños, cuando hay un temblor mediano va a haber daños pequeños, cuando uno un poco más severo, pues daños severos, y cuando es el máximo, pues habría el colapso. Bueno, nada de eso sucede como lo decíamos. Ahora con este análisis podemos verificar en qué rango estamos y saber pues, qué reservas tenemos en nuestra estructura. Entonces, tenemos pues estos detallado del acero, dónde hacer estos traslapes, que es bien importante, que no sean cercanos a los extremos de las vigas, porque sabemos que en los extremos de las vigas es donde se van a formar las articulaciones plásticas, o sea, todo está hecho para que ahí, todo el diseño está hecho para que ahí se forme la articulación plástica y no pues en otras partes. También en la parte de cortante, pues tenemos que tener un confinamiento especial en los extremos para evitar precisamente que no haya cortante, ¿no? Que no haya una falla por cortante, porque sabemos que esa falla de cortante puede ser una falla frágil. Entonces nosotros queremos una estructura dúctil, una estructura que se pueda deformar. Entonces por eso se hace énfasis esto, y aparte que sean estribos cerrados, porque muchos, sobre todo en Estados Unidos, en las zonas no sísmicas, pues es más sencillo constructivamente hacer estribos abiertos, que para cargas verticales no importa, pero para el sismo sí es muy importante que se hagan, y también dentro de las reglas de hacer estos análisis no lineales, pues tenemos que tener los rangos de ¿cómo se llama? Las especificaciones, si es un estribo con un gancho a 90, un gancho a 135, porque varían estos datos. Entre más confinamiento tengamos,
obviamente la estructura puede llegar a rangos no lineales más grandes. Y todo esto era oscuro. Todo esto era oscuro cuando veíamos el capítulo 18, pues seguíamos todas estas reglas y pensábamos pues, que la estructura se iba a comportar bien y, insisto, en términos generales es lo correcto, así se mantiene. También en cosa de columnas, pues también, ¿no? O sea, nosotros cerrábamos los estribos pues en la parte inicial y final de las columnas, ¿no? A cierta longitud, y cuando uno cumplía todo esto, cumplía todo esto, pues entonces la estructura se comportaba bien, ¿no? La otra también es que nosotros no queremos que se forme, que es la famosa columna fuerte, viga débil. Nosotros queremos que el primer daño se origine en los extremos de las vigas y no en las columnas. Porque ya vimos en las columnas la falla sería mucho más rápida que si fuera en las vigas, porque en las vigas se tendrían que articular todas para que realmente hubiera la falla. Igual en muros estructurales especiales, que de hecho en muros es donde más cambios ha habido. Creo que se ha estudiado exhaustivamente la parte de muros, y que aparte como que fue una tendencia que se dio y que válida, ¿no? De utilizar más y más muros, porque el muro es un elemento más rígido que limita más las derivas, y entonces pues el comportamiento era mejor, ¿no? Sin embargo, pues esto está evolucionando y cada vez aprendemos más de todos estos cambios en la parte de muros. Y aquí están diferentes reglas que, insisto, no es el motivo de explicar cada regla ni verla, porque eso lo tienen ustedes a la mano en su reglamento, ¿no? Aquí varias partes de cómo se ponen los refuerzos, y sobre todo en estas, que hay que tener mucho cuidado en estas muros que terminan en T, ¿no? Que aquí tiene el área de compresión cuando va el sismo de abajo hacia arriba, pero cuando va al revés, pues el área de compresión pues es mucho más pequeña, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas configuraciones de muro, de calcular bien sus momentos curvatura, ¿no? Uno de los cambios que realmente quería mencionar, y se los voy a poner, es que hubo una gran discusión en el ACI si todas las varillas de los bordes de los muros tenían que tener un confinamiento como columna, ¿no? Y cerrar todos los estribos y grapas a 135 grados. Entonces estaba la discusión cuando me pidieron dar una conferencia sobre el uso de muros en México. Nosotros en México no teníamos tanta cultura. De hecho, en los sismos que ha habido, pues hemos visto que nuestras estructuras son muy flexibles. Entonces, que esto obviamente ya está cambiando por los grandes daños que tuvimos, sobre todo en 1985, y entonces empezamos a incorporar también muros, ¿no? Que igual pasó en Colombia, igual pasó en Chile, que al principio pues los marcos son más sencillos, los pórticos son más sencillos de construir, pero pues como va avanzando el conocimiento, pues vemos que colocar muros en nuestra estructura pues tiene beneficios si uno los coloca bien y los detalla bien. Entonces esto me pidieron esa conferencia, y entonces ahorita les voy a enseñar pues qué les enseñé yo en ese momento sin que todavía estuviera aprobado este cambio, ¿no? Y también, por ejemplo, relaciones de los muros, como yo les digo, es geométrico y es detallado tanto el acero longitudinal como el confinamiento, y evitar al máximo que la falla se dé primero por corte y no por flexión. Entonces, esto era pues lo que estaban manejando en ese entonces el cambio.
y yo les enseñé un edificio que diseñamos en la Ciudad de México, en la cual pusimos una relación, una estructura marco-muro o dual, como también se conoce, en el cual en el centro los muros están en el núcleo central, es un edificio de oficinas, y columnas en los extremos, ¿no? Formando marco hacia los muros. Entonces, muy sencilla la estructuración, está el núcleo central con muros de concreto, son 15 metros de claro de luz, y tenemos pues las columnas, y eso es toda la estructura que se da. En el otro sentido, pues hay los muros en este sentido, y marcos también corriendo en el sentido norte-sur, ¿no? Aquí es un poco más al detalle. Y entonces, pues les enseñé cómo confinábamos, ¿no? Esta es la parte del confinamiento en la parte de abajo, y va reduciéndose conforme vamos subiendo la altura. Y vean qué curioso, pues que todas las varillas están perfectamente confinadas en los bordes, que es donde tenemos la compresión, la mayor compresión. Y pues se acercó el presidente del comité del capítulo 18 y me dijo, no, pues es que es lo que estamos precisamente discutiendo, y qué bueno que vemos que en la práctica se está usando, porque había ese debate que si no era muy caro hacer eso. Pues le dijo, pues la verdad no, claro, México y nuestros países, Colombia, Perú, etcétera, pues tenemos la mano de obra más, vamos a decir, más económica que los Estados Unidos, pero sin embargo, pues veíamos que no era problema, y bueno, pues por eso mismo se aceptó el cambio, y hoy día en el reglamento está como nosotros lo hacíamos ya de rutina, ¿no? Y aquí es parte de la estructura, el núcleo y lo demás de la estructura, ¿no? Entonces pasamos al último tema de la plática, en el cual pues ahora vemos pues en qué consiste este apéndice A, que la próxima versión, la 2025, la van a ver ya integrada en el capítulo 18. O sea, recuerden que los apéndices, cuando el ACI en el 318 pone apéndices, es para que ese material sea parte del reglamento o quede afuera, ¿no? O sea, de los dos lados funciona, ¿no? Entonces, en este caso, el apéndice A va a pasar al cuerpo principal, y específicamente en el capítulo 18 ya va a ser una rutina que ya los despachos de diseño, ya el análisis no lineal lo manejamos como de todos los días, como un diseño ya habitual. Y el nuevo apéndice A va a ser diseño por desempeño para viento. Ahora el viento también le quieren dar este carácter de diseño por desempeño o de análisis no lineal, para hacer más óptimas las estructuras. Sobre todo el viento va a ser un impacto mucho más fuerte que en la parte sísmica, ¿no? Entonces aquí vemos que es compatible, o sea, este apéndice A es compatible al capítulo 16 de la ASC 716, que era el que yo les mencioné cuando hablábamos de las fuerzas sísmicas. También estos parámetros, sabemos que el concreto no se maneja elástico y las secciones no permanecen gruesas, ¿no? Y esto quiere decir, si yo veo la inercia de una sección de concreto rectangular, pues la inercia sabemos que es BH cúbica entre 12, ¿no? La fórmula que ya todo mundo de memoria no sabemos, B siendo la base y H la altura. Y esa es la sección gruesa, pero sabemos que eso no se mantiene todo el tiempo, sino que el concreto tiene cierto nivel de agrietamiento, y entonces esa rigidez se va reduciendo. Y es bien importante considerarla, porque si no, estaríamos en una falsedad. Estos valores se han ido cambiando y se van a ir cambiando. O sea, no se sorprendan que ahorita los aprendieron y al rato van a decir, oye, en lugar de punto 3 es punto 32 o punto 35 o punto 25. Está cambiando todo esto, pero
había en la literatura muchos valores de estos, entonces el ACEI dijo, bueno, vamos a hacer un consenso para que cuando menos demos una directriz uniforme para todo mundo a nivel de pues, las estructuras de concreto, ¿no? Entonces, pues esto es la tabla que ustedes pueden encontrar en la A8.4 y pueden utilizar para sus diseños no lineales. Y les voy a dar por último 2 ejemplos que hicimos utilizando esta metodología para que vean más o menos cómo va y cómo se basa eso y cómo dan los resultados con respecto, o sea, comparándolos con el diseño prescriptivo. Todos estos 2 edificios se diseñaron con el reglamento, ahora sí que a ciegas con el reglamento, con todas las reglitas, y después se hizo el análisis no lineal con los niveles de sismo que maneja el reglamento, y entonces vamos a ver en dónde estamos parados con respecto a esto, ¿no? Entonces, esta es la estructura, esta también es una estructura dual, el núcleo central de muros de concreto y marcos perimetrales, ¿no? Aquí está la planta, aquí está el gran núcleo y todas las columnas en la periferia. Es también de oficinas. Hacemos el primero un análisis elástico, poniendo, pues vean el periodo 3.2 para que se acuerden, 3.2, vamos a ver los parámetros que quiero que se vayan aprendiendo. Estos son los espectros, lo que vimos, las fuerzas, que esto no lo podemos importar, son espectros como ven aquí del reglamento del 2017, ahorita ya tenemos 2019-2020, que es el que ahorita estamos utilizando. Y entonces en nuestro reglamento vienen 2 límites para limitar daños, 2 límites de desplazamiento, limitación de daños, que vamos a ver son 8 centímetros y 54 centímetros para seguridad contra colapso. Ok, vamos a acordarnos 10 y 60 para que sea más sencillo. Entonces hacemos el análisis no lineal, empezamos y entonces tenemos que empezar a corregir los parámetros como hablamos, metemos todos estos factorcitos dependiendo lo que veíamos en la tabla y entonces vemos que de 3.2 pasa a 3.9, era lógico, ¿no? Que se flexibilizara la estructura y eso nos va a servir para que se vayan formando las rótulas plásticas, ¿no? Entonces, para formar las rótulas plásticas, pues vamos a tomar en cuenta todo el acero que tenemos, tanto el acero longitudinal para sacar la capacidad a flexión, pero también es qué nivel de confinamiento vamos a tener, pues para saber cómo va a entrar en ese rango. Entonces, pues con estas hojas electrónicas que ustedes pueden ir haciendo en sus despachos, pues van teniendo las diferentes áreas de acero, los factores de rigidez al cortante, o sea, todos los parámetros, que todo esto está bien explicado en el ASC 41, cómo elaborar esta parte. Y de hecho el ACI pues refiere a esa parte, ¿no? Refiere a esa parte. Entonces vemos que se construyen estas gráficas por elemento. Y aquí están los diferentes puntos. Es lineal hasta que llega al punto de la no linealidad. Entonces el primer punto es operación inmediata, ocupación inmediata. Este sería seguridad de vida y prevención de colapso. Entonces, dependiendo de eso, nosotros hacemos un pushover, que el pushover no es un análisis no lineal per se. Lo único que nos sirve es para sacar una curva de capacidad, pero no es el análisis no lineal. Entonces, eso no se confundan, porque siempre dicen, vamos a hacer un análisis no lineal, un pushover. No, esa es una idea, porque aparte nosotros empujamos la estructura con una cierta distribución de fuerzas, que esas no necesariamente tienen que ser las verdaderas. Entonces, nosotros hacemos eso y vean,
aquí se va formando y vemos cómo se van formando las diferentes articulaciones. La verde es ocupación inmediata, la azulita es seguridad de vida y la roja es prevención de colapso. Esto nos sirve para ver si no hay un mecanismo de falla. Y si ven aquí en la figura, pues no hay un mecanismo de falla. Estamos viendo y cerciorando que todas las articulaciones se están dando en las vigas, que es lo cual está correcto de acuerdo a la filosofía del reglamento, y que no hay un mecanismo de falla. Entonces, que se forme una articulación no es el fin del mundo, ¿sí? O sea, va a haber unas pequeñas fisuritas mínimas, posiblemente no se necesite el daño, si, una reparación, si están en verde. Si están en azul, tal vez requiera una reparación, tal vez un epóxico, tal vez un refuerzo, etcétera, dependiendo del nivel de daño. Y la roja, tal vez necesitemos una reparación mayor. Y estas son las gráficas que nosotros de capacidad que les menciono, que en verde es ocupación inmediata, en azul es seguridad de vida y en rojo es prevención de colapso. Si nosotros graficamos, y esto se hace en dirección X y Y, como cualquier análisis, y si nosotros ponemos, ¿se acuerdan? En limitación de daño, que eran los 10 y los 60, o sea, en negro está el de limitación de daño y el negro en prevención de colapso, pues vemos que la estructura se mantiene muy bien en limitación de daño, pues está abajo de ocupación inmediata, lo cual pues el reglamento, como yo les digo, por eso los comportamientos han sido bien en la metodología prescriptiva, porque sabemos que pues deben de estar en este rango, ¿no? En el rango abajo de ocupación inmediata, y la de colapso pues debe de estar entre ocupación inmediata y seguridad de vida. En Y pasa lo mismo, lo hacemos también, y vemos que aquí ni siquiera en prevención de colapso llega a ocupación inmediata. Entonces, como ven, pues la estructura está más que bien, ¿no? Pero después tenemos que hacer, ahora sí, el análisis no lineal utilizando los tiempo-historia. O sea, aquí hacemos los acelerogramas, manejamos el sismo máximo creíble o el sismo de diseño, dependiendo de cada uno de sus reglamentos. Y entonces vemos aquí, esto es lo que le vamos a meter los acelerogramas al tiempo-historia, pero pues vemos el diseño, ¿no? Los espectros de diseño pues son bastante superiores a los espectros de respuesta. Entonces, por eso vemos pues, que tenemos esas reservas. Y si ahora nosotros hacemos aquí el máximo creíble, pues vemos que la historia de nuestro pushover es muy diferente, ¿no? Aquí se mueve la estructura y vemos que se forman algunas articulaciones de ocupación inmediata y muy poquitas de seguridad de vida, ¿no? Entonces, vemos que la estructura en el máximo creíble pues se va a comportar adecuadamente y posiblemente las reparaciones que necesiten en el sismo máximo, o sea, en lo peor que podamos ver, pues sean mínimas. El edificio va a quedar muy bien y eso ya nos tranquiliza. ¿Que pudimos haberlo más eficiente? Pues yo les puedo decir que sí, pero bueno, pues en ese entonces era lo que decía el reglamento. Y esto va a cambiar y va a revolucionar el diseño sísmico en el futuro. Este otro rápidamente les voy a enseñar ya para terminar. Este otro es muy interesante. Este caso hizo que cambiara nuestro reglamento para que vean cómo puede impactar la práctica y ver este tipo de cosas pues para los reglamentos. Y eso es como se funcionan todos los reglamentos. Hay que tener una retroalimentación. La práctica profesional, los que estamos en las trincheras viendo cómo pasan los balazos, y los que pues elaboran el reglamento, o la academia que pues a veces no han visto un balazo cruzarle cerca de uno, ¿no? Entonces este es residencial, este es más con luces más pequeñas, ¿no? Y bueno, pues este es un edificio, llamémoslo típico de residencial de México, donde abajo son los estacionamientos, arriba la parte residencial,
Tenemos, estos sí son puros marcos, aunque aquí se ve un muro. Ese muro es vamos a decir, divisorio, no estructural, ¿no? O se hizo, creo que nada más en los sótanos, perdón. Ya después, aunque aparece ahí, no está conectado, no es parte de la estructura. Son puros pórticos. Entonces, vemos aquí, pues, que en ese entonces, cuando se diseñó esto, era un gran volumen de estacionamiento por las restricciones o los requisitos que tenían los reglamentos en México, que antes era un mínimo que los desarrolladores tenían que cumplir, y ahora es un máximo. Ahora, si uno hace más estacionamiento de lo que marca la ley, le cobran una cuota, y esto es para evitar pues, que haya tantos vehículos privados. O sea, ese fue un cambio que se hizo en nuestra reglamentación y que seguramente en el mundo va a ser cada día más eso, ¿no? El que tratemos de utilizar más un transporte público que ojalá sea eficiente, que ese es el otro tema, ¿no? Pero bueno, entonces hacemos el modelo tridimensional, igual elástico primero, y lo voy a pasar rápidamente para que podamos tener más preguntas aquí. Hacemos todos los diferentes marcos y todo, hacemos el análisis modal, y vean que es bastante flexible, porque tiene 17 niveles contra los 31 niveles que tenía el ejemplo anterior, y sin embargo estamos muy cerca, 2.8 segundos, ¿no? 2.8 contra 3.2 que teníamos, si se recuerdan, ¿no? Entonces, pues es una estructura flexible. Obviamente esto lo diseñamos para que eran pórticos con detallado especial, o sea, totalmente dúctil. Y ahí están los modos. Sin embargo, vean lo que decía el reglamento, y esto fue lo que cambió, y eso lo tenemos en la mayoría de los reglamentos. Está el espectro de diseño, pero el reglamento nos pide un cortante basal mínimo, y era el que regía el diseño. Entonces el diseño, en lugar de estar aquí abajito, donde está el espectro, pues teníamos que utilizar y era altísimo. O sea, nunca habíamos usado algo tan grande por el reglamento del 2017. Hoy día, en el 2019, ya está como por acá. O sea, ya no hubiera regido en este edificio, y era lo que yo les decía al comité del reglamento. Oigan, en un edificio de 17 pisos, pues no debería de regir el mínimo. O sea, la idea de estos cortantes basales mínimos es para edificios más altos. Entonces lo revisaron y sí lo redujeron. Redujeron como un 30% los límites que se tenían de ese basal mínimo, ¿no? Entonces es importante que lo revisen, ¿no? Entonces aquí vemos que el desplazamiento, vean, en limitación de daños, estamos casi igual que el otro edificio, 10 y 10 y 45, no es 60, pero el 45, ¿no? Un poquito más rígido que el otro. Y en Y son 660, o sea, en el Y es el lado corto, si se acuerdan, estaba alargado, que era el sentido norte-sur. Vemos aquí los requisitos de limitación de daños, pues cumplimos perfectamente en X. En colapso cumplimos más que sobrado, ¿no? Porque aparte, pues como les digo, es una estructura altamente dúctil, y entonces pues nos permite el reglamento hasta el 3% de deriva, lo cual pues estábamos más que cubiertos. Sin embargo, en Y, en limitación de daños, pues tenía pecadito, como le llamo, ¿no? Teníamos esta excedencia, pero lo dejamos así. Sabíamos que el edificio no tenía problemas por lo que sea. Yo sé que alguien me dirá, pues no estaban cumpliendo el reglamento. Pues no, pero gracias a Dios apenas se va a construir y ya tenemos el reglamento que corrige esto, entonces ya no nos preocupa, ¿no? Pero tampoco nos preocupaba antes, y vean, en Y, por seguridad de colapso, pues no tenía problemas.
Entonces, pues vemos el comparativo de los cortantes, todo lo que nos dice el reglamento y lo estábamos cumpliendo. Ahora pasamos al mundo, pues no puedo decir real porque sabemos que predecir el comportamiento de una estructura pues es imposible, pero vamos a llamarle un mundo más real, si valga la expresión, ¿no? Entonces llegamos al no lineal, pues otra vez modificamos todos los parámetros de rigidez por la tablita que veíamos y pasa de 2.8, algo así, 2.9, pues a casi 4 segundos, ¿no? Casi 4 segundos. Y aquí, pues cada una de las secciones, pues hay que meter sus propiedades no lineales. Y aquí está lo que les decía de la SC41, que aquí era 13, fue cuando lo usamos, ahora es el 17. Y pues vemos los puntos, ¿no? El punto B es donde empieza la no linealidad, en C pierde uno la capacidad lateral, que aquí es donde no queremos estar cerca de esto, porque es como estar cerca de un abismo, y después la E, pues es colapso, ¿no? Que menos queremos estar. Y aquí se ven los parámetros que se manejan, es ocupación inmediata, seguridad de vida y prevención de colapso. Entonces metemos otra vez las tablas, pues calculamos todo lo que ya vimos. Y esto, insisto, se puede hacer en tablas. Aquí vemos las diferentes características que debemos de cumplir para ser más o menos dúctil. Entonces, dependiendo de estos parámetros, pues van a ser precisamente estos valores, ¿no? Entonces, y ahí es donde entra la relación entre el capítulo 18 y pues este apéndice A, ¿no? Igual pasa con columnas, ¿no? Pero las columnas es todavía más complicado, aquí depende la relación o la capacidad que tengamos de cortante, pues van a ser los diferentes valores que vamos a ir obteniendo, ¿no? Entonces, pues aquí está la columna y vamos formando estas relaciones. Entonces, pues es laborioso, sí. Ya los programas comerciales nos van ayudando a la generación de todos estos valores, que como ven, pues sí toma horas. De hecho, un análisis de un edificio de 50 pisos no lineal, pues no se sorprendan que les tome 96 horas o 4 días o más, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, 96, 4 días, pero que les tome pues una cosa de eso, ¿no? De ese nivel, dependiendo la capacidad que tiene su computadora. Aquí hacemos otra vez el pushover, a 1,5 metros. Sabemos que esto está súper excedido porque veíamos que el máximo para prevención de colapso estábamos hablando de 60 centímetros y de 42, ¿no? Entonces, pues estamos más que excedidos, así hacemos nuestra curva la curva de capacidad y vemos que la primera articulación se da a los 38 centímetros, o sea, cuando el reglamento dice prevención de colapso, pues apenas estamos llegando a la primera articulación en ocupación inmediata, y eso era claro, porque como regía el mínimo, pues tenemos una gran reserva de capacidad de esta estructura, ¿no? A diferencia del otro que estaba como más cercano al diseño, bueno, un poco más cercano en una dirección, en la otra pues también estábamos muy lejanos, ¿no? La primera de ocupación, perdón, la otra era la primera de fluencia apenas, de ocupación inmediata de 68 centímetros. O sea que, pues, y aquí vemos ahora, podemos apreciar los diferentes, si hay un mecanismo de falla o no, pues vemos claramente que no se da 3 veces más de desplazamiento, ¿no? Sin embargo, aquí nos llamó mucho la atención que sí se formaba una articulación de colapso, ¿no? Sin embargo, pues se daba, de hecho voy a pasar la anterior, aquí se daba la primera, que era a 1,34 metros, casi más del doble del desplazamiento
máximo de colapso. Entonces, pues obviamente estábamos, y esto se da por tensión, estamos desplazando tanto a la estructura, pues que hay una flexotensión. Entonces, con flexotensión se va muy rápido la columna, pero pues obviamente eso no sucede, ¿no? Aquí está la curva de capacidad, aquí está la primera articulación elástica, bueno, la primera fluencia que tenemos. Esta es ocupación inmediata y los demás parámetros que ya definimos. Y vean, pues aquí está el reglamento en verde, la limitación de daños, en negro era en rojo es la prevención de colapso, que vemos que apenas se da pues un pequeño trabajo no lineal de algún elemento, pero en el parámetro de ocupación inmediata pues está todavía por acá, o sea que va a ser 0 daños. Y lo que maneja el reglamento de la ASC maneja un desplazamiento objetivo que también vemos pues, que está muy, muy por debajo de algún problema de la estructura, ¿no? Pues, aquí se hace en X, en Y, voy a pasar rápido. En la parte de análisis no lineal, pues sacamos todos los parámetros, que por cierto, nosotros los 250 años que van a decir es que en la literatura hay 2500 años, es diferente filosofía que tenemos, pero 250 años es el equivalente de los 2500 años. Son, ¿cómo se llama? El máximo creíble, y pues ese no me pregunten mucho porque no es mi campo, pero es lo que me han explicado que es el mismo enfoque y al final pues lo manejamos como el máximo creíble, ¿no? Entonces aquí sacamos todas las diferentes fuentes, entre más información tengamos, pues más afinado podamos tener nuestro diseño. Y ven, pues el espectro de diseño pues se acerca más a los espectros de respuesta, ¿no? Aquí están los desplazamientos que vamos teniendo, ya con tiempo historia, va de 24 a 28, no los 42 ni los 60 que hablábamos, en X eran 42. Vean dónde andamos, este es el tiempo historia y este es el del reglamento, ¿no? Entonces vemos pues, que estamos muy por debajo de eso. En Y pasa lo mismo, que hablábamos de los 60 centímetros. Aquí solo tenemos 16 y 36, o sea que pues, estamos del orden de la mitad. Aquí la pancita, ¿se acuerdan? La pancita que ¿cómo se llama? Salía del parámetro máximo, pues vemos que queda abajo, ¿no? Y aquí está el tiempo historia, que todavía es más abajo de lo que pensábamos, ¿no? De hecho, la pancita se da aquí arriba, ¿no? Y aquí vemos también, pues que estamos en el colapso en Y, pues que es el lado corto, ¿se acuerdan? O el norte-sur, pues vemos que sí incursionamos un poco en el rango, ¿cómo se llama? De arriba de la ocupación inmediata. Sin embargo, en tiempo-historia, pues estamos por abajo. El azul es tiempo-historia, pues estamos por abajo. Entonces, la realidad no es esta que maneja el reglamento en su método prescriptivo, sino es el azul, ¿no? O cerca del azul, obviamente. Y bueno, aquí quería comparar una cosa, que fue un ejercicio que la verdad tengo unos recuerdos muy gratos. En Guatemala hicieron precisamente una zonificación sísmica, que es un ejemplo, la verdad lo hicieron en un tiempo récord y muy, muy completo el estudio, y me mencionaron eso y les dije, bueno, ¿por qué no a este mismo edificio? Pues vamos a someterlo a los reglamentos de Guatemala, a ver qué pasaría si ese edificio diseñado con el reglamento mexicano lo mandamos a Guatemala. Y curiosamente, en Guatemala este límite, esa mínimo fuerza basal, es más alta todavía que lo que era lo alto en la Ciudad de México. Obviamente todavía en la Ciudad de México pues ya casi es la mitad de un poquito más de la mitad de lo que manejaban en Guatemala, y les dije, bueno, pues vamos a ver cómo da. Y vemos a nivel de espectros
de lo que salió del riesgo sísmico, del estudio de riesgo sísmico, pues vemos que el verde, que es hecho en la costa de Guatemala, en Tiquizate, pues era mayor todavía que pues lo que era en Guatemala, lo que era México y lo que era Guatemala. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver cómo se comparan. Y entonces los íbamos comparando y veíamos Tiquizate se desplazaba más de acuerdo a la fuerza que le metíamos de los espectros. Igual pasaba en colapso, en X, en Y. Guatemala en general se manejaba menor, lo que es la ciudad de Guatemala. Y entonces, pues hicimos esos comparativos. Aquí está la pancita que hablábamos. Pero vean, Tiquizate se veía que se incursionaba más, con más desplazamiento, ¿no? Hicimos pues lo que hemos visto, ¿no? Y lo voy a pasar rápido por cosa del tiempo, ¿no? El desplazamiento objetivo, si alguien lo quiere ver, pues aquí está en el ASC, es parte de parámetros sísmicos, depende de la aceleración, del periodo del suelo, etcétera. Entonces, con eso se define si uno quiere ir a esta referencia, pues ahí está. Y entonces ahora metimos los registros que fueron generando tanto en la ciudad de Guatemala como en Tiquizate, ¿no? Aquí están estos eran los espectros que usamos y este es el espectro de respuesta, ¿no? Y en no lineal, vean, ¿se acuerdan que este verde superaba, pero por mucho, el de México, el negro? Sin embargo, vemos que utilizando los tiempo historia, pues es menor. Y lo de Guatemala es bastante menor. Vemos en Y, aquí el Tiquizate se parece más, ¿sí? Se parece más en desplazamientos máximos, pero y el de Guatemala es mucho menor. Entonces vemos pues todas las diferencias y pues sí, se sucede lo mismo, ¿no? Estos son utilizando el espectro de diseño, un análisis modal, y esto es tiempo historia, un análisis no lineal. Y aquí están las diferentes gráficas, ¿no? Las comparativas, que fue muy interesante verlo, pero ahora, para culminar, vamos a meter los tiempo historia y vamos a ver las articulaciones que se forman, tanto o se formarían si este edificio diseñado con el Reglamento de México se fuera a Guatemala, ¿no? Lo construyéramos y lo mandáramos para allá o lo construyéramos allá, lo que sea más fácil, que lo segundo es más fácil. Y vean, ahí lo voy moviendo con el temblor el acelerograma que nos dieron de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, y vemos que el edificio, pues como dicen, no le hace ni cosquillas el sismo, ¿no? Entonces, pues estas herramientas, y por eso era la importancia del famoso apéndice A, pues que ya estuviera unificado dentro del ACI, ¿no? Y ahora vamos a ver Tiquizate, que era bastante más grande en apariencia, pues vemos que la estructura pues se va a mover más que dentro del que teníamos de Guatemala, ¿sí? Ahí se mueve un poco más. Sin embargo, no se forma ninguna articulación, ni de ocupación inmediata, ni menos de seguridad de vida, y mucho menos de prevención de colapso. Ven cómo se desplaza más, ¿no? Y sobre todo en esta parte que aparentemente hay menos aceleración, sin embargo hay más amplitud, ¿no? Recuerden que es el área, la energía es el área bajo esta curva, entonces es bien engañoso, se ve más fuerte el sismo en el primer sector, pero sin embargo el área es menor, ¿no? Y con esto pues les doy las gracias y estoy listo pues para preguntas que tengan. Gracias.
Bueno, ingeniero, pues muchísimas gracias por tan interesante conferencia. El día de hoy también le vamos a dar las gracias a nuestros patrocinadores de Perú, Pacasmayo, UNACEM y Yura, y de Colombia, Cementos Argos, Master Builder Solutions y Alion. Entonces, antes de pasar a la sección de preguntas, ingeniero, vamos a invitar a nuestros participantes del día de hoy a que entren a este código QR que están viendo en sus pantallas o al link que vamos a publicar en el chat y nos digan qué tal les pareció la conferencia. Adicionalmente, también tenemos habilitadas unas preguntas para que ustedes nos respondan con nombres y temas interesantes sobre conferencias futuras que podríamos dar en el centro de formación. Bueno, ingeniero, entonces ahora sí nos vamos con las preguntas. Tenemos varias preguntas del chat de YouTube y también preguntas que nos hicieron a través de la herramienta QIA de Zoom. Bueno, vamos a iniciar con una pregunta que nos hace, perdón, nos hace Carlos López. Nos dice, en estructuras de muros de concreto con losa plana, si estás modelando en pregoramas de elementos finitos, deberías tener en cuenta el aporte de la losa, fisurándola de acuerdo a los escenarios de fisuración de la ACI, o debes olvidarte del aporte de la losa y modelarla con los elementos de membrana. Sí, no, de hecho se reduce. Generalmente lo que es el diafragma es 0.25, lo que debes de utilizar como valor pues que generalmente utilizamos, ¿no? Bueno, ingeniero, nos dice Guillermo Paz. Buen día, ¿cómo puedo yo saber la intensidad y magnitud Richter del sismo de diseño que me fija la norma para un proyecto estructural que realicé? Híjole, esa es una de las preguntas, como dicen, más interesantes que siempre nos hacen a los estructuristas y es la que menos conocemos, ¿no? Por ejemplo, para México, el máximo creíble es un temblor de magnitud 8.4 viniendo de la costa de Guerrero. Sí. Así se define, pero pues sabemos que los temblores pueden originarse en muchas partes y entonces originar. Nosotros el temblor del 2017, el del 19 de septiembre, bueno, tuvimos dos eventos. Uno que fue el 7 de septiembre, que fue de magnitud 8.2, fue el máximo registrado en México en la historia, 8.2, pero a 700 kilómetros de la Ciudad de México. Entonces, pues prácticamente no provocó daños. En la parte del istmo de Tehuantepec, o sea, cercano al epicentro, sí arrasó con varias poblaciones. Pero, y el temblor del 19 de septiembre, que fue la que ocasionó daños en la Ciudad de México, fue a 120 kilómetros de distancia y la magnitud osciló más o menos en 7.5. Por eso las magnitudes no nos dicen nada y yo sí les aconsejo que no las manejen, ¿no? Porque sí pueden tener mucha variación en eso, ¿no? Siempre pongo esos ejemplos. En 57 tuvimos un temblor de 7.7 y también fue devastador en la Ciudad de México porque fue más cercano a al epicentro, ¿no? Entonces depende del epicentro, depende de la duración y lo veíamos en las últimas dos videos que les enseñé, pues la diferencia de comportamiento de una misma estructura con diferentes temblores, ¿no? Entonces sí tengan cuidado en hacer esas comparativas. Así es, ingeniero, muchas gracias. Nos pregunta Ariel Leal, ¿en el último piso es necesario garantizar la rótula en la viga? En el último piso, sí. Sí, o sea, nosotros vamos a considerar en toda la estructura, a menos que nosotros tengamos una certeza, que es muy difícil hacerlo, tengamos una certeza de dónde se van a formar las rótulas. Si yo tengo dispositivos como BRBs o como amortiguadores o algo que sabemos que ahí va a empezar el comportamiento no lineal, entonces pues no necesitamos modelar todo. Pero en general en los edificios, vamos a decir, estándar o habituales, pues sí es difícil saber dónde se van a formar las articulaciones y más vale pues meter todas, ¿no? O sea, es más laborioso, pero al final
nos va a dar una mejor imagen de lo que está pasando. Bueno, nos pregunta Henry Benavides, ¿los muros van disminuyendo su espesor en los pisos superiores? En general sí, aunque hay que tener mucho cuidado para controlar las derivas y todo. O sea, esa disminución hay que hacerla, ¿cómo se dice? Con mucho cuidado, ¿no? Para para evitar precisamente lo que hablábamos de una falla parcial, que muchas veces los pisos superiores colapsan y la gente dice, ves que arriba no, la fuerza es menor, ¿no? Pues bueno, el cortante es menor lo cual pues es cierto, pero si uno disminuye mucho, puede tener esas fallas parciales, ¿no? Bien, ingeniero. Nos dice Germán Ramírez, ¿quién nos puede decir cuándo se puede usar amortiguadores en la base de edificios? Y pues también nos pregunta si se podría implementar en Colombia. Claro que sí, lo único que hay que tener cuidado, recuerden que pues, sobre todo Bogotá y México en una cierta zona, o en la Ciudad de México, porque siempre decimos México, nos referimos a la Ciudad de México, hay que tener mucho cuidado con suelos blandos. Generalmente este tipo de aisladores de base están pensados para terrenos duros. No quiere decir que no se pueda usar en terrenos blandos, pero hay que tener mucho cuidado en esa calibración y en esas consideraciones, porque imagínense que el suelo se mueve diferente a lo que está hecho el aislador de base, pues sí pueden llegar a tener ciertos problemas, ¿no? Entonces, pero de que se puede usar, definitivamente se está utilizando cada día más, sobre todo en estructuras que queremos que no tengan daños, como pueden ser hospitales, a centros de cómputo, o sea, ese tipo de estructuras, pues sí nos interesa que queden intactas para después de un sismo, ¿no? Bien, ingeniero. Nos pregunta Adriana Astrid Orjuela desde YouTube, nos dice, ingeniero Roberto, ¿en una viga es permitido tener todos los traslapos en el mismo punto? En general no, a menos de que sean mecánicos. Si yo tengo un empalme, llamemos que realmente es lo que traslape, se habla de varillas, empalme de un conector mecánico. Si es un conector mecánico de tipo 2, se pueden hacer en la misma sección. Si no, sí hay el reglamento nos dice que no pueden ser en una sección. De hecho, debe de estar 60 centímetros entre uno y otro y debe de ser un porcentaje que a veces, dependiendo del elemento, es 30% o 50% máximo, ¿no? Ingeniero, tenemos varias preguntas respecto al análisis lineal o no lineal. Nos preguntan, John Jairo García nos pregunta, en cuanto a la modelación estructural y dimensionado de elementos, ¿cuál es más conservador, el análisis lineal o no lineal? En general, el análisis no lineal, lineal, perdón, lineal. Lineal tiende a ser más conservador. Lo que pasa es que el reglamento en general no es lineal per se, como les comentaba, ¿no? O sea, que era un no lineal obscuro, ¿no? Un no lineal disfrazado, ¿no? O sea, sí el reglamento preveía que iba a uno incursionar el rango no lineal, pero pues un poquito, le digo, como yo siempre le llamo, era la edad media, ¿no? Cuando no se podía ni preguntar por la religión, ¿no? Entonces, así estábamos. Y el no lineal, pues ya es el renacimiento, ¿no? Bueno, ingeniero, nos dice acá Víctor Manuel, nos dice, felicidades, doctor, y gracias por esta magistral conferencia. Y dice, doctor, ¿recomendaría usted que todos los edificios aporticados sean revisados y actualizados con el uso de muros de corte? No necesariamente, ¿eh? Hemos también satanizado mucho a los pórticos en nuestros países, ¿no? Y la verdad es que si uno lo detalla bien, se construyen bien los edificios. Yo les puedo enseñar muchas experiencias que sobrevivieron el 85 cuando muchos edificios colapsaron, ¿no? Entonces, yo creo que la clave, insisto, es el confinamiento adecuado, los detalles, el detallado. Si uno cumple todo lo que dice el capítulo 18,
la estructura se va a comportar muy razonablemente sin necesidad de los muros. Bien, ingeniero. Y acá nos pregunta también Renzo Galvez, nos dice, ingeniero Stark, qué excelente exposición. ¿Qué libro o manual o normativa recomendaría para un novato en el análisis no lineal? Hay varias cuestiones, o sea, hay varias publicaciones sobre el tema, hay muchos artículos, y están las iniciativas, por ejemplo, de Los Ángeles o del Pacífico, que vienen esas publicaciones. Hay un libro de Jack Melley de la Universidad de Berkeley, también bastante bueno sobre análisis no lineal. Yo creo que yo empezaría por ese libro, ¿no? No sé cómo se llama específicamente, pero es de Jack Melley. Bien, hice una pausa pequeñita para contarles también que ya tenemos en el chat el link para que puedan diligenciar la encuesta y nos cuenten qué tal les pareció esta conferencia, aunque todos los comentarios han sido muy buenos, una conferencia muy interesante, ingeniero. Gracias, gracias. Ingeniero, nos pregunta Alexander Garcés, cuando un edificio tiene sótanos, estos muros del sótano toman carga sísmica y se detallan para el grado de disipación correspondiente. También nos pregunta, ¿y aportan a la masa sísmica del edificio para calcular los cortantes de diseño? Todo depende del modelaje. Ahí sí les puedo decir, en nuestra experiencia, cuando menos en México, y por el tipo de contención que tenemos que hacer, al considerarlo prácticamente toda la parte sísmica se absorbe en los muros. O sea, no necesitamos, casi si modelamos de la banqueta hacia arriba, es lo mismo que modelar todo hacia abajo. Eso ahí sí que sería pues el caso específico de cada quien, ¿no? De dónde está. Pero nuestra experiencia ha sido esa, ¿no? Generalmente cuando modelamos, pues sabemos que todo se absorbe en esos muros. Y ¿En qué aparte lo hemos momento? medido, perdón, lo Señor, hemos medido tranquilo. en edificios existentes. Y también sucede eso, ¿no? Que eso también nos ha ayudado mucho la instrumentación sísmica, que en otras ocasiones he dado conferencias de eso, sobre la experiencia que tenemos de edificios instrumentados, y que pues eso nos ayuda también más a entender pues el comportamiento de los edificios en diferentes zonas, ¿no? Sí. Ingeniero, acá nos pregunta Juan Camilo Uribe, pregunta, ¿en qué momento los sistemas aporticados dejan de ser una buena opción? Dependiendo los números de niveles. Generalmente les puedo decir que arriba de 25 niveles ya tenemos que usar un sistema dual. Bien. Ya tendríamos que usar, perdón, el núcleo ya, bueno, muros. Ok, ingeniero. Nos pregunta Santiago Enauri Sales, para realizar un análisis de time story en una zona donde no se cuenta con registros de acelerogramas, ¿qué se recomienda? ¿Usar un registro de otra zona tal vez? Pues yo les recomiendo hacerlo. Ya estos estudios no son costosos y la verdad es que sí es importante tenerlos si uno quiere hacer un análisis no lineal, ¿no? Bien. Bueno, ingeniero, nos quedan algunas pocas preguntas. A ver, y miramos aquí cuáles nos faltan por hacer. Hugo Alejandro Hurtado Arias, ingeniero, en el análisis por desempeño hecho al edificio mostrado, ¿el sismo es aplicado en los pisos que están enterrados? No, es lo que les mencionaba, ¿no? En general, en nuestra experiencia, insisto, en las características de México, todo eso se absorbe en los muros de contención. Bien. Pero eso, repito, tengan mucho cuidado porque sí, o sea, hay que considerarlos en otras situaciones. Bueno, acá nos pregunta Manuel David Colmenares, dice, el análisis estático no lineal solo nos permite ver mecanismos de colapso. ¿Usted considera que nuestros modelos matemáticos podrían representar un poco mejor la realidad en el análisis no lineal con tiempo e historia? Correcto, totalmente, porque
Al final el pushover o el curva de capacidad son fuerzas muy diferentes a las del tiempo-historia, como lo vimos. Entonces, sí, definitivamente yo les recomiendo, si van a hacer un análisis no lineal, no se queden en el pushover. Bien, y acá nos pregunta Juan Sebastián, buenos días o tardes. Ingeniero, ¿en qué software modelaste las edificaciones? ¿Cuál qué, perdón? ¿En qué software modelaste las Nosotros, edificaciones? digo, hay muchos softwares, bueno, no hay muchos, hay algunos softwares especializados. Nosotros usamos el ETABS porque estamos familiarizados ya muchos años. Yo lo que sí les invito es que ya que se familiaricen con uno, no anden cambiando porque sí cuesta mucho trabajo familiarizarse, entender bien cómo funciona el programa. Ningún programa es perfecto, ¿eh? O sea, todos los programas tienen errores y por eso tiene uno que usar mucho criterio ingenieril y ser muy crítico de los resultados porque hay errores. Nosotros muchas veces hemos tenido que escribir a la gente de CSI, que son como se llama la compañía que elabora ETABS, y les decimos, ¿saben qué? Tenemos esta duda, ¿no? Y lo analizan y muchas veces han corregido el programa en base a nuestros comentarios, porque pues ellos ven unos cuantos ejemplos y se retroalimentan con nosotros. Por eso hay que tener mucho cuidado, pues siempre que uno use cualquier análisis, lineal o no lineal. Así es. Ingeniero, nos pregunta Emel Eduardo Mulet, dice, el numeral 18644 mostrado del ACI muestra los traslapos para refuerzo positivo en el centro de la luz. ¿Eso es correcto? Sí, o sea, a nivel sísmico es donde queremos, porque ahí es solo cargas verticales. Entonces ahí no tengo yo ningún problema que se haga. Lo malo es hacerlo cerca de la unión viga-columna. Bien, ingeniero, yo creo que nos vamos con la última pregunta. Nos dice Luis Gómez, ¿el efecto columna fuerte y viga débil pudo ser un factor de falla de la torre sur del conjunto residencial Champlain Tower en Miami? No, eh, ¿cómo se Es un dice? tema, es un tema. Es un tema aparte, ¿no? Pero no, Sí, ese fue un problema de corrosión, claro. Eso yo creo que los que sabemos de esta parte o hemos estado involucrados en problemas de corrosión, sabemos que primero es un proceso muy lento, pero cuando se da, pues es porque ya la varilla ya no existe, es puro concreto simple. Entonces, pues fue por eso, no por otras cosas. Fue pura corrosión y pues un daño acumulado durante 40 años. buen ingeniero, pues muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo para esta interesante conferencia. Muchas gracias a nuestros participantes. En este momento damos por terminada la conferencia con el ingeniero Roberto y damos paso a Clau, que nos está acompañando en este momento también. Bueno, hola, regresé. Muchas gracias por la conferencia, Roberto, como siempre. Te caracterizas por conceptos muy claros y por dejarnos grandes enseñanzas. Antes de despedirte, quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores de hoy, Pacasmayo, UNACEM y Cemento Yura de Perú, y a Argos Master Builder Solutions y Cemento Salión de Colombia. Recuerden que ellos con su vinculación comercial hacen posible que podamos programar módulos como este y llegar a ustedes de manera gratuita con toda esta información. Bueno, estamos, Roberto, no quiero detenerte más, sé que estás ahí un poco complicado de tiempo. Muchas gracias de nuevo por habernos regalado tu tiempo, tus conocimientos y tu experiencia. No, al contrario, cuídense todos y hasta luego. Bueno, que tengas una feliz tarde. Antes de finalizar, los invito a programarse para los eventos que tenemos para ustedes. El primero tiene que ver con la última conferencia de este módulo 1. El jueves 19 de agosto, o sea, pasado mañana a las 11 de la mañana, hora Colombia, Perú, vamos a tener esta última conferencia del módulo Diseño Sísmico de Estructuras de Concreto, no corra riesgos. La conferencia es Aspectos de Diseño Sismo Resistente de Edificios en el Perú. Tendremos como invitado al ingeniero Marcos Tinman de AR.
En el chat publicamos el link de registro para que puedan compartirlo. Ustedes ya están inscritos, no necesitan hacerlo nuevamente, pero si hay alguien que quiera asistir, vamos a publicar el link de registro en el chat. Y el sábado vamos a continuar con el módulo 2 de la serie, de esta misma serie. Es un módulo que, recuerden, está dirigido a personal de obra, maestros, ayudantes, oficiales y todas las personas que tienen a su cargo la colocación del concreto en obra y hace parte del programa Club Maestros del Concreto. Es una conferencia muy especial, cómo elaborar un buen concreto para una obra pequeña. Será el sábado 21 de agosto a las 3 de la tarde, hora Colombia, Perú. Los invito a compartir el link de registro con sus colaboradores en obra encargados de manejar el concreto. Se trata de conferencias prácticas de muchísima utilidad. No se la pierdan ustedes y que su personal de obra asista a esta. Y ASOSEM Perú está invitando al curso Pavimentos Rígidos. Este evento se desarrolla en 4 módulos y tiene lugar los meses de agosto y septiembre. En el curso van a abordar todos los aspectos: diseño, construcción, mantenimiento, metrado y costos. Los interesados pueden obtener información o tramitar su inscripción escribiendo al correo contacto@asosem.org.pe. Este correo electrónico vamos a publicarlo igualmente en el chat. Y desde ya los invito a separar del 28 de septiembre al 1 de octubre para asistir a la RC 2021, la reunión del concreto virtual, el máximo evento de la construcción en Latinoamérica, donde podrán ver lo último en tecnología del cemento, el concreto y los prefabricados para edificaciones e infraestructura, con conferencias en diferentes temáticos. Además, ahí viene una invitación muy especial. Si ustedes conocen un proyecto o una tecnología en cualquier parte del mundo que valga la pena resaltar por sus características y adecuado manejo del concreto, envíenos su propuesta, incluyendo el título y el conferencista, al siguiente correo electrónico: diegojaramillo@prosem.co. Estamos publicando también este correo en el chat para que nos hagan llegar sus propuestas. Si estás en YouTube, te invito a oprimir el botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones para estar conectado con nuestro programa de conferencias. A partir de mañana, la grabación de esta conferencia estará disponible en los canales de YouTube de Prosemco y ASOSEM. Para quienes estén interesados en las presentaciones de las conferencias, estarán disponibles por demanda en nuestra página web una vez concluya el módulo. Recuerden que los suscriptores de Noticreto podrán descargarlas sin costo. Te invitamos a seguirnos en redes sociales para estar informados sobre nuestras actividades. Puedes encontrar a Prosemco en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram, y a ASOSEM en Facebook y LinkedIn. Agradecemos al ingeniero Roberto Stark la conferencia de hoy, a nuestros patrocinadores Pacasmayo, UNACEM y Cemento Yura de Perú, y a Argos, Master Builder Solutions y Cemento Salión de Colombia. Pero sobre todo, muchísimas gracias a ustedes por la asistencia el día de hoy. Nos vemos entonces el jueves para la última conferencia de este módulo. Que tengan todos un feliz día. Feliz día para ti, Clau. Gracias.